La enfermera está ahí, no haces la visita y te vas, sino que estás ahí permanentemente entrando en la habitación todos los días a la tarde la misma, entonces se crea un vínculo con el paciente que quizá otros profesionales no lo pueden crear tan fuerte. Una profesión que hoy celebra su Día Internacional en medio de una pandemia que les ha situado en el punto en el que se centran todas las miradas. En el momento en el que vimos que muchísimas personas podrían ser susceptibles de portar la enfermedad y te tenías que poner el EPI continuamente durante tantas horas, para mí y para mis compañeras ha supuesto un estrés muy grande, un cansancio físico terrible y mental también, ¿no? Iniciativas como los ganchos non-touch, salvaorejas o pantallas faciales, lideradas por el Colegio de Enfermería, compuesto por unas 6.000 enfermeras en Navarra. Para ellas, reivindican todos los gobiernos y sobre todo el Gobierno de Navarra se dé cuenta de que hay que poner enfermeras en todos los centros sociosanitarios y a liderar planes de cuidados por parte de las enfermeras. Y piden que no se olvide. Hemos pasado luego después por un gran estrés emocional, viendo muchísimo sufrimiento dentro de los hospitales y ahora estamos pues sufriendo desde la ventana, ¿no? Viendo cómo la gente se va relajando en las medidas de distanciamiento social y en las medidas de autoprotección. La sociedad convirtió el aplauso en bandera de agradecimiento a todos los sanitarios, un aplauso que hoy se tiñe de azul para celebrar el Día de las Enfermeras.